Y entonces, siempre esperando que coincida el clic que hace Cristian te hizo para que estemos en YouTube Live, estamos perfectamente aquí con Don Vito, pero no solo con Don Vito, porque voy a hacer una cosa, vamos a presentar los resultados de la quinta encuesta de La Cosa Nostra, y en este minuto yo debiera presentar a quien me acompaña, a Mirko Macari, y sobre todo a Alberto Mayol, que lo va a presentar, pero no, voy a hacer algo distinto, voy a presentar a toda la gente que está acá en el Zoom, y los voy a en este instante desmutear, para que saludemos a todos quienes están en YouTube Live. Aguante La Cosa Nostra, loco. ¡Hola! La Cosa Nostra. Saludos de Punta Arenas. ¿Qué tal? Hola. De Boris. De Macari. La Cosa Nostra. La buena. De Mayor. Acuérdese de grabar con Darío. Oh, qué bien, te pasaste. No, maravilloso. Los sindicatos tienen cagado, pobre loco. CEP, CADEM, aprendan. Así que Manda uno la le viene el cuenta para corazón. depositarte. Así se inicia una entrega de encuesta. Nos faltará el colega serio, viejo, amargado que dirá, ¿qué es esto? Esto no es la encuesta, esto no puede ser la entrega de una encuesta, esto es una fiesta, una chanza. Bueno, estamos efectivamente, ahora sí, los saludo, ¿cómo está ahí? No se confundan, ¿Ah? que no se confundan. Esto no es el partido de la gente. Aunque debiera llamarse, deberíamos quitarle en propiedad ese nombre. Ni es Felices y Forrados. Esto es La Cosa Nostra. Mirko Macari, ¿cómo está ahí? Muy bien, pues muy bien, esperando el desglose de datos. Sí, perfecto. Ya, pues la semana pasada en realidad se entregó quizás la pregunta que más importa, pero ya la gente de La Cosa Nostra sabe que un mero número, intención de voto, no tiene sentido si no se relaciona, si no ofrece no solamente una bolita de cristal para mirar lo que va a pasar en 2 semanas y media más, porque si es para eso mejor esperamos las 2 semanas y media más, sino que permite interpretar, permite preguntar, permite abrir una conversación. Así que dicho esto, desde Valencia, España, Alberto Mayol, te doy el pase para presentar la encuesta de La Cosa Nostra, sin dejar de decir que en este rato que vamos a estar transmitiendo y agradeciendo a todos los que están en YouTube Live, vamos a sortear, porque nos pusimos locos, vamos a sortear 10 invitaciones para ir al próximo seminario de La Cosa Nostra, que es la próxima semana, 12 y 13 de noviembre. El seminario se llama Presidenciales 2021, al estilo de La Cosa Nostra, una revisión completa de todas las campañas y las candidaturas. Y para eso basta con que en Twitter vayan comentando lo que sale aquí, capturas de pantalla, lo que quieran, lo que se les ocurra, preguntas, comentarios, lo que sea, con el hashtag encuesta La Cosa Nostra. Y con eso, con todos los que participen de aquí a la noche, porque queda colgado el video, vamos a sortear 10 entradas. Y después, más tarde, vamos a hacer lo propio en Mentiras Verdaderas, pero eso lo contamos en la tele. Don Alberto, la pantalla es toda suya. Muchísimas gracias, Darío. Efectivamente, vamos a hacer la presentación de esta penúltima encuesta antes de la elección. Vamos a hacer una más, que ya comenzó su trabajo de terreno el día de hoy. Y vamos a ver las evoluciones que han ocurrido en el brevísimo tiempo que pasó entre la anterior elección, entre la anterior encuesta, perdón, y esta. Hicimos una encuesta un mes y medio antes del terreno que corresponde a esta encuesta, y vamos a ver entonces los cambios. Vamos entonces a entrar a la presentación, si me lo permiten. Aquí estamos. Bien, entonces vamos con el informe que corresponde al mes de octubre. En particular, esta encuesta fue realizada en su terreno entre el 20 y el 26 de octubre, a finales del mes de octubre que salimos a terreno, y entonces la fotografía corresponde a esa semana. Por eso nosotros, cuando la publicamos la semana pasada en internet, la hicimos comparándola con la encuesta correspondiente de CADEM. Si la víctima sacrificial de la anterior encuesta fue el CEP, ahora le tocó a CADEM, ya no en condición de problemas metodológicos en las preguntas, sino que en condición de resultados que nos parecen sencillamente insólitos. Y bueno, pero esto se va a medir al final del día, así que vamos a ver todos quién tenía la razón. Lo mostramos durante los días anteriores como los resultados que dio CADEM y los resultados que dábamos nosotros, que no tenían prácticamente nada que ver. Nosotros
como les decía Darío, ya informamos el resultado, lo vamos a ver de nuevo, pero informamos el resultado de primera vuelta que nos da la encuesta. Esto es muy inusual porque evidentemente ese tipo de datos es el que se usa de gancho para que los medios de comunicación les importe tu encuesta cuando la deja conocer, para que la gente le interese ver esta presentación. Pero bueno, nosotros consideramos que era un acto de mínima moral entregar esa información, y asumimos que la gente igual le interesa entrar en el detalle, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Simplemente aquí están los créditos. Agradecemos a Verater, que es la empresa que hace el terreno, y a Roberto Vildósola, que es su director, y que además participa también en parte del proceso de análisis de los datos. Agradecemos también a Ariel Villalobos, que también nos apoya en esa tarea, en la tarea de análisis de los datos. Y bueno, y el resto de las etapas están realizadas por mí o por el equipo de la Cosa Nostra, más Dani Schiller, que técnicamente también es parte del equipo en el diseño gráfico de esta presentación. Se trata de una encuesta no probabilística, una encuesta cuya aplicación dura 15 minutos, con 600 casos seleccionados a partir de un marco muestral, como se denomina, de 250.000 personas. Es una encuesta de cuotas. No probabilística significa que uno no puede establecer un margen de error. Eso es lo que significa, ni un nivel de confianza ni un margen de error. Las probabilísticas son muy difíciles de aplicar y tienen costos muy, muy elevados. La mayor parte de las encuestas que ustedes conocen no son probabilísticas, y la validez de una encuesta no es solo la muestra, y esto es importante señalarlo, lo dijimos la vez pasada. La validez de una encuesta está en la muestra, es un elemento, y otro elemento importantísimo, por supuesto, como se va a hacer otra cosa, es la calidad del cuestionario, es el hecho de que el cuestionario no tenga sesgo importante, o si se inserta un sesgo es para tener un rendimiento, para entender algo, explicitando que hay un sesgo en la pregunta, pero uno quiere estimular un tipo de respuesta para ver cómo reacciona quienes están contestando. El primer hallazgo importante, este es muy importante a nuestro juicio y va a marcar las próximas semanas probablemente, es que nosotros describimos la vez pasada, a partir de nuestro análisis de los datos, una especie de nicho ecológico que era muy particular, un nicho ecológico en el que se desplegaba la elección con muchos beneficios, vamos a decirlo así, para aquellos candidatos que tenían la dimensión ética muy fuerte, ¿ya? Y evidentemente el candidato símbolo de eso era Gabriel Boric, que cada vez que comete un error pide disculpas rápidamente, que siempre está distinguiendo entre la verdad y la mentira, que tiene un discurso ético muy, muy marcado. En ese momento a nosotros nos da con mucha fuerza un nicho ecológico donde la ética era el corazón. Un cuarto de toda la energía que se despliega a la hora de tomar las decisiones de votar estaba centrado en la ética. Bueno, resulta que eso ha cambiado de manera significativa, y eso abre nuevos horizontes para quienes desean crecer y genera nuevos problemas para quienes desean conservar posiciones de ventaja. Y esto entonces es un hallazgo importante. Por eso todos sentimos, lo digo ahora y ustedes seguramente lo piensan un rato y dicen, efectivamente todos sentimos que en las últimas semanas hubo un cambio de clima, que cambiaron las condiciones, y el cambio de clima, el cambio de nicho ecológico es bien importante, porque significa que yo estaba acostumbrado a vivir con tanta cantidad de oxígeno y de repente me meten otra cosa, y obviamente me cuesta más vivir. Entonces, los cambios de nicho ecológico alteran radicalmente. Los candidatos son barquitos, ¿no?, que van compitiendo. El nicho ecológico son las mareas, y en ese sentido es mucho más importante. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, este es el análisis a partir de un modelo de regresión logística binaria que se hizo la vez anterior con todas las variables que son los atributos que nosotros medimos de los candidatos. Nosotros medimos en general a los candidatos principales con todos estos atributos, y a los candidatos secundarios, aquellos que están marcando más lejos de la posibilidad de tener un rol relevante en la elección, los medimos con menos atributos, con 5 atributos, ¿ya? Pero le aplicamos a los principales. Esto es porque una de las condiciones de validez de un buen cuestionario no solo es que las preguntas estén bien hechas, sino que tú no le pongas 200 variables que tienen que responder las personas, porque se saturan y después la gente responde cualquier cosa. Entonces no tienes un resultado confiable. Bueno,
Entonces, cuando hicimos este primer ejercicio, el modelo nos dio que la variable más importante, la que más explicaba las votaciones, es decir, por quién se elegía, era la variable ética, con un 25% de la capacidad de explicar el comportamiento electoral en primera vuelta. Luego la calidad de los equipos que acompañan a los candidatos, a la propuesta para el país, en tercer lugar, y la capacidad de gobernabilidad. 25, 14, 14 y 13%. Ahí se va el corazón de todo. Bueno, ¿cómo cambió esto? Veamos. En primer lugar, 19%. ¿Qué nota le da usted a la propuesta para el país de esta candidatura? Entonces, ya lo primero es la propuesta país. ¿Se fijan como una presidencialización más clara? O sea, nos acercamos a la elección y la gente dice, ya, pero esto es para elegir presidente, ¿no? Entonces, ya, la propuesta país. 2, capacidad de gobernabilidad. 3, capacidad de empatizar, pero escuchen bien esto, con los problemas que usted tiene. Así se hizo la pregunta. Hay otra pregunta que tiene que ver con la capacidad de empatizar con los problemas del país, pero lo que obtiene un rendimiento muy alto es empatizar con los problemas que usted tiene. Hasta ahí tenemos los 3 primeros. Si quieres, digamos, el cuarto, evaluar qué tan confiable éticamente es esta persona. La ética baja al cuarto lugar con un 12%, perdiendo entonces más de la mitad. Estaba en un 25%, aquí lo vemos con claridad, la evolución, mes de septiembre en azul, mes de octubre en color naranja, la ética mucho más alta, 25 puntos, respecto a un magro 12% con posterioridad. Los equipos también vemos una diferencia leve, donde en octubre la importancia de los equipos se reduce y la propuesta política crece, y lo otro es la empatía con los problemas de uno, de quien está votando, ¿no? Que crece muchísimo, está en el 5% y llega alrededor del 13%, o sea, cambia radicalmente ese posicionamiento. Aquí vemos que esta evolución, gobernabilidad se queda en el mismo puntaje, aunque aparece formalmente en una mejor posición ahora, en realidad obtiene el mismo puntaje. Entonces no es que cambió el tema de la gobernabilidad, que muchos se imaginan que está como llegando una exigencia de gobernabilidad muy fuerte. No, lo que está echándose en falta, esto es súper interesante, lo que está siendo importante es la propuesta política, un ambiente mucho más político en ese sentido, y el CBI, ¿cómo voy yo en esta propuesta política que estamos ofreciendo? Así se configuró entonces este escenario nuevo. Ahora, más allá de quién sea el candidato o la candidata, la pregunta que se hace aquí es, ¿esta persona, usted cree, se merece o no se merece ser presidente o presidenta de Chile? ¿Se merece o no se merece? Entonces aquí tenemos un conjunto de resultados donde vemos muy claramente a Boric y Jasna Proboste como los primeros lugares. Esto se había repetido la vez anterior, y después ahora José Antonio Kast, y luego entonces Sichel, Marco Enrique Jominami, Franco Parisi y Eduardo Artés empatados en el último lugar. Bueno, comparemos un poco, porque esto la verdad es que sí evolucionó y es importante observar. Fíjense lo siguiente. En términos claros, Sebastián Sichel cae rotundamente aquí. Tenía un porcentaje bastante respetable, casi un 50% de gente que consideraba que tenía méritos para ser presidente, y baja a 31%. Una caída enorme. Tenemos por otro lado un ascenso muy importante de Marco Enrique Ominami, que estaba en su momento en un porcentaje muy, muy bajo, 16%, y ahora llega a 21%, que sigue siendo bajo, pero mejora, y mejorar en este tipo de indicadores suele ser complejo. De hecho, el otro que lo consigue con muchísima fuerza, en este caso, es José Antonio Kast, pero José Antonio Kast al mismo tiempo subió mucho votación, que no es el caso de Marco Enrique. O sea, a Marco Enrique se le movió una variable que podría permitirle obtener votación, pero José Antonio Kast recibió votación que quedó desechada, y es normal que los atributos mejoren en esos casos, porque los votantes que se van a donde un candidato medios obligados producen un fenómeno de
lo que llamaría Pareto una derivación. O sea, yo voy y razono a posteriori las razones por las cuales me cambié, aunque mi cambio al principio no fue por ninguna razón, fue simplemente porque ocurrió que tenía que cambiarme, me tenía que ir de Sichel y me tenía que ir a Kast. Entonces ahora lo encuentro más agradable, más simpático, ¿ya? Sin haber mediado nada más que el hecho de que me veo más o menos en la obligación de considerarlo un buen candidato, porque voy a votar o voy a tener que votar por él. Eso pasa en los seres humanos con todas las cosas, con el colegio al que van nuestros hijos, con el lugar donde compramos la fruta, siempre tendemos a defenderlo por sobre otras cosas. Gabriel Boric baja una cifra relativamente importante, no es lo de Sichel, que es un desplome, pero sí es una caída importante. Y en general, la mayor parte de las candidaturas, en general tiene un rendimiento, en todo caso, que es levemente más bajo que el anterior. Es decir, como que da la sensación de que se merecen menos el galardón principal. Nos ponemos más exigentes, estamos cerca de la elección, y nos ponemos más exigentes, nos ponemos más duros. Aquí están los candidatos con todos los atributos medidos, con la capacidad para empatizar en los problemas del país, con la capacidad de empatizar con los problemas que usted tiene, la calidad de la experiencia como profesional o trabajador, el nivel de preparación para ser presidente de la República, la calidad de los equipos que le acompañan, la inteligencia emocional, evaluar la trayectoria política del candidato, evalúe qué tan confiable éticamente es esta persona, qué nota le da la propuesta para el país, la capacidad de gobernabilidad, la capacidad de gestión económica, la capacidad de gestión en seguridad, la capacidad de mejorar la educación y la capacidad de mejorar la salud pública. Si ustedes se fijan, en aquellas dimensiones, pusimos los 4 primeros, que son los que están en la competencia más seria, y lo más notable en este caso es que, por ejemplo, los atributos de Jasna Proboste son bastante competitivos incluso con los datos del puntero de Boric, pero no se traducen en voto. Eso es interesante. O sea, es un fenómeno que vale la pena analizar, y los comandos tienen que tomar debida nota de ese tipo de fenómenos donde tu examen médico da que estás bien, pero apareces sintiéndote mal, ¿no? Kast tiene una posición, los dos candidatos en el fondo, el de la izquierda y el de la centroizquierda, las dos candidaturas se ven mucho más fuertes, al menos en el grueso de las dimensiones. Kast repunta en aquellas que tienen que ver con la gestión económica y la seguridad, pero son pocas dimensiones en las cuales tiene un liderazgo respecto al resto de los candidatos. Y Sichel mantiene una posición de cierta preferencia en gestión económica y su experiencia profesional, pero en todas las demás dimensiones está más bajo. Y de hecho, si lo observamos comparando a Sichel consigo mismo, con la anterior medición, esto era 1 mes y medio, aquí vemos la magnitud de la caída de Sichel. O sea, vemos cómo el Sichel de septiembre no tiene nada que ver con el Sichel de octubre, y hay dimensiones en que esto es brutal. Primero en la inteligencia emocional, hay una caída muy importante, y en la ética. Esas dos dimensiones se ven muy afectadas de una medición a la otra. Vemos, por ejemplo, también la de Gabriel Boric. Gabriel Boric también cae, y tiene dimensiones en las cuales cae bastante. O sea, no es nada dramático, pero sí uno puede ver, por ejemplo, la experiencia como profesional o trabajador, el nivel de preparación para ser presidente. Aquí están probablemente los fenómenos acontecidos con las famosas cifras, ¿ya? Y vemos aquí varios parejito que revelan un fenómeno estructural donde pierde el elemento. Algo de fatiga material, ¿o no, Alberto? Porque sí, porque y yo si creo baja que parejito también, en todo, es como que en el fondo... Pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que tomar una estrategia, un comentario, ¿no? Esto no es la encuesta, pero un comentario. Yo tengo la impresión, y lo podemos discutir después en los podcasts y más rato en la red quizá, yo tengo la impresión de que tomaron la decisión de estabilizarse. Una decisión que, recordemos, a Jadwe le costó carísimo, ¿ya? Es como esos equipos que dicen, ya, dejemos de ir al frente y parémonos, y no saben pararse, no saben quedarse, aguantar el cero, ¿ya? Sino que están hechos para ir a correr para adelante.
Entonces yo creo que le pasó también un poco eso. Yo creo que no supo administrar el hecho de ir ganando y quedarse tranquilo. Tenía que seguir atacando, en el fondo, tenía que seguir siendo ofensivo. Proboste se mantiene más o menos estable y como todo el sistema tendió a bajar y el que subió venía de muy abajo, entonces está bien. A Kast, la vez anterior, como estaba en la posición en que estaba fuera de la liga de competitividad, entonces lo medimos solamente con pocas variables, pero en todas aquellas que lo medimos, vemos que crece un montón, un montón. Se fijan que antes no estaba en la liga, estaba muy por detrás, pero ahora crece un montón. Pero recordemos que eso no significa mucho, para que ponderemos las cosas, es importante, ¿no? No significa mucho porque aún así es claramente un tercer lugar en los atributos. Entonces, para entender que efectivamente estos son fenómenos bastante estructurales. Entonces, y aquí vamos a las votaciones. 36%, si uno aproxima, 35,5% en términos así bien estrictos, Gabriel Boric, José Antonio Kast 30%, Jana Proboste 14%, Sebastián Sichel 11%, Franco Parisi 5%, Marco Enríquez 4%, Eduardo Artés 2%. Este es el resultado así en bruto, ¿ya? Y es importante, esto ya lo hemos publicado, ya es conocido, pero es importante siempre recordar entonces que este resultado es bien distinto a lo que está dando por de pronto la Academ, que es la que más se utiliza para medir el clima ambiente. Respecto al nivel de definición de la decisión aparece bastante tomada, o sea, el 69% de la gente considera que ya es una decisión tomada, y solo algo muy extraño, ahora las cosas extrañas pasan, lo que le pasó a Sichel fue lo mismo, o sea, la gente estaba... Pero ojo, Sichel, por ejemplo, en esta pregunta marcaba mal. La gente que estaba votando por Sichel no era la que decía estoy muy seguro de votar por él. O sea, eso fue un buen predictor, que nosotros lo dijimos incluso en la anterior emisión que hicimos, dijimos, ojo con Sichel que su candidatura es débil, y dijimos respecto a la primera que efectivamente los valores de Lavín eran valores mucho mejores, mucho más estables. A veces el número es engañoso porque depende mucho de las vicisitudes, en cambio los valores son elementos efectivamente, disculpen la redundancia, de valor de una candidatura, ¿ya? Y no cabía duda, a mi juicio, que en términos de los valores, Joaquín Lavín era muy superior a Sebastián Sichel en ese momento. Y bueno, y probablemente todavía. Que no está del todo definida la decisión, un 25%, y para nada definida solo un 6%. Y aquí vemos cómo efectivamente Kast, pero sobre todo Boric, tienen altísimos niveles de gente que dice que su decisión está tomada. Los demás están en ligas más bajas. Esto es llamativo. Lo de Franco parece que tiene muy malos indicadores en general, pero en este lo tiene muy bueno. O sea, su votación es una votación bastante dura. Efectivamente hay una especie de fenómeno, la otra vez lo dijimos así y sonó a insulto, pero en términos técnicos se parece a una secta. O sea, gente muy confiada en su líder, muy cerrada en creerle, aunque el líder haga las cosas más insólitas, como hacer una candidatura a distancia, un acto de osadía mayúsculo en la historia de la humanidad, y resulta que efectivamente logra tener un porcentaje de gente que confía mucho en él y que vota por él y que no es un número chico, pero en todos los demás grupos su nivel de aprobación y valoración es muy bajo. Entonces aquí tenemos marcados los dos principales, y aquí vemos en segunda vuelta qué pasa con Boric Kast. El escenario hoy día de Boric Kast es un escenario 54-46. Piñera Guille, escenario... Piñera Guille. Piñera Guille, claro, no es poco. O sea, no es una barraca, pero no es poco. 54-46 es un triunfo holgado. Pero para Kast, para el imaginario, lo que estaba Kast, 46 es un éxito es un sueño gigante. Claro, por supuesto. O sea, Kast lo firma al tiro. De hecho, Claro. perdona, más que Kast, Nicolás Ibáñez lo firma al tiro. Claro, es que Kast es un político profesional.
No es un outsider que esté asaltando esto, entonces te entiende que él está en un proyecto, él hace mucho rato, mucho antes de que apareciera ahora en este radar del último tiempo post estallido. Claro, y además, ojo, la entrada de Kast era un fenómeno más o menos previsible. Nosotros lo hablamos muchas veces de que después del estallido era lógico que hubiese un grupo de población importante del país que estuviera más crítica con respecto al estallido y que tomara entonces las banderas más radicales como la de Kast. Kast jugó mal en la época en que no fue candidato, él es muy buen candidato, pero en el resto del tiempo no tiene las herramientas políticas para poder hacerse ver. Jugó mal en ese momento y resulta que cuando llega la elección empieza a jugar muchísimo mejor, con esa combinación entre radicalidad y aplomo. Pero tenemos a Gabriel Boric con un cómodo 54%. Veamos otras combinaciones que no son muy probables, pero veamos las combinaciones que nos dan. Jasna Proboste con Gabriel Boric, por ejemplo, si ocurriese que llegase Jasna Proboste con Gabriel Boric, Jasna Proboste gana con mucha diferencia, 56-44. Jasna Proboste con José Antonio Kast es 58-42, es mucho más, defiende mejor el centro, en el fondo, digámoslo así. Ojo, disculpe con la anterior, en la anterior encuesta, cuando medimos esta misma pregunta, Boric le ganaba a Jasna Proboste en segunda vuelta. Sí. Por muy poco, pero él le ganaba. Entonces, eso es interesante. O sea, todo el escenario te habla de un retroceso de la radicalidad, claro, que es algo que venimos diciendo hace rato en el podcast, ¿no? El estallido se acabó, el el estallido. fin del estallido, claro. Claro, y la interpretación del estallido como una energía de izquierda también está, o sea, hoy día es una estupidez sostener eso. Es una fuerza de cambio, pero no es de... Es una exigencia importante de transformación donde caben muchos valores de derecha, como los valores, por ejemplo, antimigrantes y cosas por el estilo, por ejemplo. Pulsiones de conservación, claro. Gabriel Boric con Sichel se repite lo que teníamos antes, medio 52-48, que era el escenario que habíamos previsto cuando Sichel estaba pasando a segunda vuelta con clara comodidad. Nivel de probabilidad de que puedan ser presidentes estos nombres. La gente tenía que poner un nivel de probabilidad desde el 10% de probabilidad hasta el 100% de probabilidad, ¿correcto? Y obviamente los números, lo más habitual es que le pusieran muy bajo, el 10%, 20%, en fin. Bueno, si nosotros nos fijamos, los más bajos son Eduardo Artés y Franco Parisi. Eduardo Artés con mucha distancia respecto a Franco Parisi en todo caso, pero bastante alto Franco Parisi, con un resultado mejor Marco Enrique Jominami, y luego viene una liga distinta, donde entre medio en realidad no alcanza a llegar a esa liga, está Sebastián Sichel, que cae mucho en esta pregunta, y luego tenemos entonces a Kast, pero fíjense esto, en la probabilidad de ser presidente, Jasna Proboste aparece incluso más fuerte que Kast, y Gabriel Boric lidera. Por tanto, Gabriel Boric mantiene un valor muy importante, que es ser el puntero desde el punto de vista de la percepción de la posibilidad de ganar, porque los últimos días hay mucho voto que llega con esta cosa muy extraña que tiene la humanidad de no querer perder el voto, de querer ir con el ganador. Entonces, y eso siempre entonces importa quiénes están en la punta y quiénes van a llegar a segunda vuelta, en el fondo. Son los dos valores importantes. Aquí tenemos respecto, esta es bien importante, esta es una nueva, nosotros la sumamos porque como partieron los debates y apareció todo el periodo de televisión en que todos los candidatos están muy expuestos, entonces dijimos, a ver, desde hace un par de semanas la campaña está desplegada por completo, hay noticias, hay debate, evalúe entonces qué grado, cómo ha evolucionado mi percepción, ¿ya? Respecto a los candidatos durante el despliegue de esta campaña, ¿ya? O sea, cómo ha cambiado, ha mejorado, se ha mantenido, le pongo un 5, o me ha decepcionado, le pongo un 1. Bueno, los resultados en general no son muy altos, habrá que decir que más bien hay una fuerza importante en la decepción, ¿no?
No ha sido una elección excitante en ese sentido. Pero tenemos tres divisiones, o dos con un intermedio. Lo que pasó con Sichel antes pasa ahora con Marco Enrique Ominami, que queda al medio, que claramente es bien evaluado en los debates, que es un fuerte que tiene. Sebastián Sichel, Eduardo Artés y Franco Parisi aparecen fuertemente vinculados al concepto de que han decepcionado en estas instancias. Luego Marco Enrique Ominami en una posición intermedia, y luego entre los que lo han hecho mejor aparece liderando en esta variable. Esto es interesante porque hay una modificación respecto a otras variables, por lo tanto hay un nivel de cierta objetividad de la gente para evaluar esto. José Antonio Cast lidera, y es evidente que le ha ido bien en los debates y en este tipo de instancias. Gabriel Boric en segundo lugar, y en tercer lugar Jana Proboste. O sea, aquí tenemos entonces el rendimiento de las últimas semanas, ya con la campaña desplegada y a la espera de lo que viene, que es la franja y todas esas cosas. Respecto a la siguiente frase, debido a las denuncias que han sido presentadas por la prensa mundial contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, creo, así se afirma, la frase siempre esto se llama escala de Likert, se afirma una frase definitiva, y que la gente tiene que decir si está de acuerdo o no, creo que debiera aprobarse en el Congreso la acusación constitucional en su contra y él debiera dejar el cargo. Frente a esta pregunta, el muy de acuerdo, nosotros no pusimos solamente de acuerdo o en desacuerdo, pusimos muy de acuerdo, 45%, tenemos de acuerdo un 16%, es decir, entre los dos 61. 61, un masazo. Claro, un masazo, muy en desacuerdo 17 y en desacuerdo 22. O sea, digamos, Alberto, en la misma encuesta, es una idiotez, digamos, la misma encuesta en la cual Casta aparece con un 30, en fin, todo lo que acabamos de ver en esta misma encuesta, las mismas personas respondiendo a estas preguntas, un 61 está entre de acuerdo y muy de acuerdo en que prospere la acusación constitucional de Piñera. Para inclinar la balanza debería revelarse algún hecho en los momentos previos, la semana previa a la votación en el Senado, si es que se aprueba en la Cámara de Diputados, que aumente. Ese número. Ese número todavía no perfora el electorado de derecha. Y la única posibilidad de que se apruebe es que el electorado potencial de derecha en una segunda vuelta esté también inclinado a esto, claro, que no es fácil. Es que esa fue la negociación del tema de Araucanía, que fue la negociación que generó el pacto con el gobierno. Estaba atacando, recordemos, a Piñera, ya estaba en el negocio de bajarlo, pero firmó el pacto y obviamente, como buena firma de pacto, se cambia el escenario. Pero de cara a una segunda vuelta puede no ser suficiente. Claro, lo que pasa es que aquí hay una cosa interesante a mi juicio en términos de estrategia política. Es incomprensible que este no sea el mantra de todos los candidatos de la oposición. Es incomprensible. O sea, cualquier consultora electoral de la Quinta Avenida en Nueva York estaría diciendo, bueno, afírmese de aquí usted. Tienes un 60%, estamos hablando de que el mejor candidato de la izquierda contra la derecha en segunda vuelta, en el mejor escenario de todos, estaría sacando 58 puntos. ¿Ya? Y resulta que esto tiene 61. La inercia que tiene es muy, muy conveniente y no vemos en los debates esa conducta. Vamos a los líos. Gente que les gustan los factoriales, o sea, el 0,003% de la moneda. Antes de esta lata que disfrutan solo los nerds, pero es que uno lo sé distintivo de la cosa nuestra, solo especulativamente, se lo pregunto a Mirko también, lo que nos suena así. Pensaba mientras expones esta lámina, Alberto, que en realidad ni uno de los candidatos prácticamente ha interpelado mayormente a Piñera ya hace semanas. O sea, puede alguna mención, pero nada, o sea, estoy pensando, ni Artés, ¿eh? Que uno podría decir, bueno, alguien de la izquierda. No, porque en realidad las críticas son cruzadas. Sí, pero lo que pasa es que Marco yo creo que no tiene fondo, si es el punto, para nada. Pero ha sido el que más. Pero Marco el más astuto, el más zorro para comprender de qué se trata una campaña, ¿no? Sí, yo califiqué hoy día en el panel que tenemos con Martorell en la clave, con Fernando Paulsen, yo califiqué una campaña poco profesional en general.
O sea, yo diría que eso a mí me parece muy claro. Varios de los elementos típicos de una campaña razonablemente hecha no están. Entonces, pero bueno, Sí. eso también lo comentaremos en las Sí. instancias Ahora, que son yo pertinentes. me imagino, sí, yo me imagino las angustias, por ejemplo, de la candidatura de Boric respecto a, claro, porque es la típica cosa, que en el fondo tú dices, bueno, no, pero concéntrate en las propuestas. O sea, uno se puede imaginar esa tensión, lo estoy pensando en Boric, porque es el universo en el cual debería haber seguido criticando a Piñera, y claro, viene eso, todos esos llamados como a la estabilidad, todos esos llamados no personalizados, todos esos llamados propositivos, etcétera, y parece que cuando uno mira estos números, que por supuesto es solo una encuesta, es solo un instrumento, pareciera que claramente hay una parte de la ecuación que no la vieron, ¿no? Lo que pasa es que está, para complementar a Alberto, lo que pasa es que hay un miedo a profesionalizar las campañas porque son asesorías pagadas. O sea, el séquito de parlamentarios del Frente Amplio no son profesionales de la política. El comando no, el No. profesional de la política es un consultor y cobra. Aquí Mm. en la Quebrada la G. Sí. O sea, de hecho, cuando yo menciono a los de la Quinta Avenida, es porque es verdad que ahí están todas las consultoras que hacen las campañas y trabajan para cualquiera. Por No, que yo supuesto, trabajo como solo para debe la ser. derecha. No, claro, Bueno, ahora, profesionales. solo la última interrupción, Alberto, ahora con el positivo por COVID de Boric, van a tener tiempo para poder evaluar esto. Bueno, pero el mismo ejemplo, o sea, cuando tú sabes que puedes tener un positivo durante la campaña, ¿tienes claro lo que vas a hacer cuando tengas positivo? No, claramente no. Ya, eso es. Por eso tuviste que tomar 24 horas para definir. Bueno. Claro, exactamente. O sea, la fórmula Bachelet, me tomo 24 horas para dudar. Tenemos la prensa, es la lógica, es parte del deterioro de la política de antes del estallido, ¿no? Sí, sí. Ya, pasamos al factorial, este momento hermoso. Ya. Oye, los que hagan una captura de pantalla del factorial y en Twitter lo pongan con el hashtag encuesta la cosa nostra, tienen doble posibilidad de ganarse una de los 10 entradas para el próximo seminario. Eso. Porque es un gesto Eso. así como ya... Tocan Revolucionario. el hashtag factorial orgasmo. Claro, es como escuchar a la orquesta revolucionaria y romántica. ¿Eh? Tal cual. Es Cual. como ese tipo de cosas. Bueno, el análisis factorial. A ver, normalmente el análisis factorial, cuando uno lo arroja con un conjunto de variables, siempre sale como una especie de mapa. Casi siempre. En este caso no sale un mapa, salen puras líneas, porque en el fondo, ¿cómo funciona el factorial? Nosotros hicimos el factorial a partir de los atributos de los candidatos. ¿Y qué hace un factorial? Lo que busca es reducir la complejidad de un fenómeno para meter este fenómeno en un conjunto de factores que estén bien correlacionados entre sí. Construye una especie de variable artificial nueva, invisible, pero que reúne elementos de todas y que permite, en el fondo, diferenciar los elementos que están más cohesionados entre sí respecto a los que están con los que está menos cohesionados. En este caso, súper obvio, nos dio un factorial por cada candidato relevante. Nosotros metemos el factorial y resulta que nos salen los candidatos relevantes, los otros no salen. Y el factorial entonces nos muestra a Sichel, Proboste, Kast y a Boric, que lo tenemos después. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un rincón, en el extremo derecho, está el candidato siendo sí mismo. ¿Ya? O sea, el candidato con todos sus atributos puede ser mucho él mismo o ella misma, o puede ser menos él mismo o ella misma. Cuando es menos, significa que ha logrado moverse de sí mismo hacia los otros candidatos y ha logrado penetrar entonces en su campo de fuerza, en el fondo. Sichel, por ejemplo, se quedó, antes Sichel lograba ir hacia el centro, ahora Sichel está en el extremo extremo. Es él mismo y no es nada más que él mismo. Sus votantes más cercanos, la gente que realmente siente una empatía con él, que siente que efectivamente es un candidato que los interpreta. Obviamente las elecciones no se ganan así, no se ganan logrando ser súper buen intérprete del grupo más parecido a ti. Y luego lo demás está bastante ordenado, o sea, se entiende bastante bien. La verdad es que lo más lejano es Artés, son cosas normales. Yanna Proboste
resulta que pasan dos cosas acá. Yana Proboste la vez anterior estaba un poquito más hacia el centro, pierde algo de eso, se va un poco al extremo, entonces no ha ganado territorio en ese sentido. No logró hacer la jugada, nosotros la describimos la vez pasada, de lograr acercarse a donde estaban los votos de otros. Y por tanto no ha crecido, por eso no ha crecido. Marco Enrique Ominami aquí se ha movido desde un extremo que estaba más lejos de Proboste y ha logrado acercarse. Eso le permite en algún momento quizás sacarle algún voto. Boric está en una mejor posición para eso, en todo caso, y también Sichel está en una buena posición para eso. Kast, fíjense esto, Kast no es sí mismo, ha logrado ir hacia otros lugares. No es algo muy radical, pero ha logrado moverse, él estaba muy en el extremo antes. Y ahora está en una posición bastante más expectante. Sí, los otros le quedan muy lejos, ¿no? Le quedan muy lejos, por lo tanto no es tan obvio que pueda ir a buscar los votos de Sichel y sacarlos sin daño, sabemos de hecho que no es así. Y aquí tenemos a Gabriel, pero Gabriel respecto a sí mismo. ¿Por qué? Porque es el que más sufrió cambios. Fíjense lo siguiente, este es el Gabriel de septiembre, de arriba, y este es el Gabriel de octubre. El Gabriel de septiembre estaba menos ensimismado, estaba más cercano a la posibilidad de ir a buscar, también de ser impugnado, pero ir a buscar al mundo donde está Marco Enrique Ominami y Sebastián Sichel. El Boric de ahora se va, se aleja, se mantiene un cierto vínculo con Sichel en una posición parecida, pero se aleja de Ominami, y en general se mantiene y se aleja de Proboste, o sea, de votos que son importantes para él, y por tanto queda muy ensimismado. Boric, esto expresa su incapacidad de crecimiento de los últimos tiempos, de que se queda pegado en un lugar, porque no está logrando tener una capacidad de diálogo con los votantes de las otras candidaturas. Recordemos siempre que detrás de estos nombres no están los nombres de los candidatos, detrás de estos nombres están los votantes. Por eso esto es importante. Ahora, si uno busca entender cuál es la correlación entre la intención de voto y merece ser presidente, y le agrega la posibilidad de observar la fortaleza de la relación a partir de una técnica que se llama los ODD ratio, vemos, por ejemplo, lo siguiente. Vemos que Sichel tiene una correlación entre intención de voto y merece ser presidente baja. Boric la tiene bastante más alta, Proboste la tiene muy baja, o sea, la gente considera que merece ser presidenta y no vota por ella. Eso es un diagnóstico súper simple, una campaña poco sexy, poco interesante, con poco enganche, dicen los publicistas. Bueno, Kast es menos eficiente que Boric en esto, sube, y sube tanto que sube a un porcentaje que es mejor, que es mayor al que tenía Sichel en su mejor momento. Entonces, en ese sentido también es un factor importante. Bueno, ¿cuáles son los atributos que pesan más en estos ODD ratio respecto a la intención de voto? En el caso de Sichel, la empatía con la situación del país. En el caso de Boric, ninguna en la intención de voto es la principal. En Proboste tampoco, eso también les da una cierta pérdida de energía. Y en Kast, muy solitariamente, la propuesta al país, que hoy día está siendo importante, recordémoslo. Él merece ser presidente, la propuesta al país es lo de Boric, lo tiene más fuerte, con preparación y con fiabilidad ética acompañando, pero lo que está marcando fuerte es esto. Y la empatía con la situación del país en Kast, la propuesta al país, mejorar la salud y preparación, son las cosas que marca fuerte José Antonio Kast. Respecto a ciertas preguntas contingentes que hicimos, queremos ver cómo se relacionan las preguntas estas con la intención de voto. Por ejemplo, el nivel de acuerdo con la acusación constitucional. El nivel de acuerdo con la acusación constitucional marca una correlación alta en Gabriel Boric, una correlación positiva, o sea, la gente que está de acuerdo con la acusación constitucional
tiende a estar por una buena posibilidad de votar por Gabriel Boric. Con Jasna Proboste una situación más bien más neutra, no aparece identificada con ninguna de las dos posturas. Y la correlación que tienen Sichel y Kast son correlaciones relativamente bajas. La de Boric, que es la más alta, junto con la de Kast invertida, o sea, Kast viene a representar el grupo que menos quiere que caiga Piñera hoy. Esto es interesante porque Kast quería que en un momento atacara a Piñera, pero sus votantes hoy día ya son votantes del gobierno, en el fondo, son votantes que no apoyan al gobierno, porque sabemos que el gobierno tiene menos puntaje, pero que entienden que no quieren una caída de la presidencia, no quieren abrir un flanco en ese sentido. Y Sichel, en cambio, está con una correlación mucho más baja. Es negativa, hay una cierta votación, digamos, que más marcada en favor del gobierno, pero no es una correlación alta en absoluto. Y de hecho, la correlación que se da respecto a los debates, es decir, la intención de voto respecto a los debates, sí es muy elevada. Aquí hay una explicación muy clara, los debates están siendo relevantes, las correlaciones de Kast y Boric son altísimas, o sea, los debates están explicando gran parte de su votación, Sichel menos, y Proboste mucho menos. Nuevamente, Proboste vemos que hay un recurso que está desaprovechando, que son los debates, donde ya no está logrando vincular lo que pasa en el debate con la intención de voto. Nuevamente, sus valores y su capacidad de actuar en favor de ellos no está funcionando. Defectos de un candidato respecto a la intención de voto. Aquí pusimos unas preguntas que tenían, todas tenían su qué, eran como preguntas maliciosas. Estas son tendenciosas, a propósito de cuando uno construye deliberadamente una pregunta tendenciosa. Entonces preguntamos, ¿qué defecto? Como si no tuviera nombre y apellido, como si no tuviera los 4 patas y una cola. ¿No? ¿Qué animal será? Entonces, ¿qué tan grave considera usted que es mentir en la biografía? Entonces la gente de Proboste dice 93%, es muy grave. Pero la gente de Sichel no dice tanto, dice un 59%, que es el más bajo de todo, porque están votando por Sichel, ¿no? Tener un trastorno mental permanente. La gente de Kast enloquece de felicidad al escuchar ese planteamiento y votan y dicen, votamos por Kast. 90% dicen, no, es muy grave tener un trastorno mental permanente. Sichel 87%, la gente que vota por Boric 31%, dice, pero ¿qué tanto? Proboste 57%, tampoco tan terrible. El sector político no da confianza. Y aquí la gente de Frente Amplio se envalentona y mirando la concertación a los ojos les dice 79. La gente que vota Proboste no se da muy claramente por enterado de qué significa eso, dice, va a 72, pero la gente que vota Sichel sí castiga mucho este puntaje y en ese sentido se ve que sí, también sienten que Sichel está en un sector político que no está dando confianza. Es interesante eso. Pero el defecto de estar en un extremo ideológico, ¿qué tal? Ahí la gente de Sichel se siente en su ambiente, 88. Por un segundo. La gente que vota a Boric, 70. Proboste, 79. La gente que vota a Kast, obviamente, dice no es tan importante, 65. Y mucha relación con el mundo empresarial. La gente que vota a Boric dice aquí los tengo, 90%. Y la gente que vota a Kast dice no, 21%. Y la gente que vota a Sichel, 18%. Entonces aquí vemos cómo efectivamente los defectos de las candidaturas, uno siempre tiene que medirlo a partir de aquellas cosas que convocan a los candidatos, pero aquí se ve que en segunda vuelta, por ejemplo, Kast probablemente elija ir a meterse con Gabriel Boric respecto al trastorno mental permanente y la mucha relación con las empresas sería lo lógico por parte de Gabriel Boric para atacar a Kast. Eso es una asesoría le estamos haciendo la pega a los comandos. Sí, porque es que nos dio pena, porque de verdad los comandos se reúnen y conversan, toman café y toman decisiones sin haber visto nada. Sí. Interesante. Sí. Que después se acuerden de nosotros, sobre todo si gana Kast. Por ejemplo, la relación empresarial con la empresa, ¿no? Acá en la segunda vuelta se debería endosar con la AFP,
porque el defensor de la AFP, están las frases, están las cuñas, está ahí. Eso debería, Exacto. debería ser el caballo de batalla. Todas las otras tonteras como fascismo o ese tipo de cosas, Exacto. nada. El modelo es su debilidad. Ahí es donde cae. Y no se le sacaba a esa pizarra. Nunca se le ha Eh, sacado, sí. Nada, para nada. Aquí vemos, por ejemplo, la repartija, entonces, de dónde vienen los votos del Boric 54 Kast 46, y entonces los votos vienen, bueno, fundamentalmente, lo que va a explicar el triunfo de Boric, obviamente va a ser fuertemente Jasna Proboste, más los votos de Marco Enrique Ominami, y los votos de Parisi, no todos, de hecho no todos, porque hay un tercio de esos votos que se van al otro sector. En este caso de Boric es menos, pero por ejemplo con Proboste se van más, van a Kast. Y obviamente, bueno, los votos de Sichel, muy poquititos van a Boric y varios más van, y la mayoría van a Kast. Entonces, pero sí la que se divide un poquitito ahí es Proboste, lo que revela que la candidatura de Proboste no está logrando cerrar los bordes. O sea, primera cosa es tener los votos que tiene súper firme, y en segundo lugar, que no derramen hacia otros lugares, y lo segundo es crecer. Ninguna de las dos cosas está ocurriendo con esa candidatura. Boric, Sichel, 52 a 48. Aquí vemos, por ejemplo, cómo Sichel logra llevarse un pedazo más importante de Proboste. De Marco Enríquez no tanto en ese caso, de Parisi también muy, muy fuertemente, incluso le roba alguna cosita de Artés, muy poquitito en todo caso, nada que preocuparse, pero es una competencia bastante más equilibrada en ese sentido. Y Boric, con respecto a Proboste, aquí vemos cómo se explica fundamentalmente esto, porque los votantes de Kast y Sichel caen en un fenómeno tipo Orrego gobernador, digamos, en Proboste, y los votos es interesante en este escenario, los votos de Marco Enrique Ominami se mantienen con Boric, y los votos de Sichel se mueven poquitito hacia Boric, no crece en ese sentido. Kast-Sichel, aquí hay un escenario muy, muy extraño, pero sí interesante, porque aquí Sichel, con esto lo va a imprimir Sichel, ya no es la impresora de Chalper, porque debe estar con Kast, y lo va a imprimir y va a dormir con él abrazado, ¿eh? Porque 62-38, imagínense. Y aquí tenemos claramente, bueno, se fueron gran parte de los votos de Proboste, pero ojo, Kast logra llevarse votos de Proboste. Eh, y es llamativo, incluso logra llevarse algunos votos en este escenario de Boric, no pocos, nada que explique ninguna cosa importante, pero no pocos. Entonces, así vamos viendo cómo se van moviendo estos escenarios. Variables decisivas para la segunda vuelta. Atención, comandos. Atributos más importantes: empatía con problemas personales, mejorar salud, la opinión, la mejora de opinión post-debate es una cosa que lo favorece. Los defectos, que se ven desde ahí, desde Kast, es que el trastorno mental es muy grave, las relaciones empresariales no es nada grave, por tanto ese es el perfil de los votantes que van a estar acá. Los votantes de Boric, en cambio, tienen más empatía con problemas personales, y confiabilidad ética, y la opinión, el nivel de conocimiento, la idea de que merece ser presidente y de acuerdo con la acusación constitucional de Piñera, son los elementos que van a explicar fuertemente su posible triunfo en segunda vuelta. Y la crítica que van a hacer estos votantes al sistema van a ser que las relaciones empresariales son una cosa grave y que el trastorno mental, en cambio, no es nada serio. Probabilidad de voto en segunda vuelta. Sí, digamos ¿sí? una cosa, que la segunda vuelta es otra campaña. O sea, estamos Sí, viendo esto ex ante. Y en el momento en que se produce el escenario de segunda vuelta, además que hay un mes completo para la elección de segunda vuelta. Y por lo sí, tanto, y depende todo se mucho, rebaraja.
y hay una cosa que es importante que tiene que ver con la construcción de expectativa. Por ejemplo, si, digámoslo así como debe ser, digamos, si efectivamente la gente derecha piensa que mejorar los resultados de las encuestas ahora artificialmente, supongamos que hay algo así en ciertas encuestas, a favor de la derecha, le favorece hasta llegar a la elección de primera vuelta. Porque si en cambio los resultados hubiesen sido muy negativos en la encuesta y sacan un buen resultado en la elección, entonces construyen un escenario de que, la gran sorpresa de la elección. Y eso cambia el escenario para segunda vuelta. En cambio, si dicen no, Kast va primero y Boric va segundo, y resulta que no es así, entonces va a ser difícil vender el humo de que hay un fenómeno importante en favor de la derecha, en fin. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay elementos que también hay que considerar. Las mujeres en segunda vuelta están explicando fuertemente el triunfo eventual de Boric. Los jóvenes son los que concentran la votación de Gabriel Boric. Entre los 18 y los 44 años, o sea, 18 a 29 y 30 a 44 son las dos categorías donde él marca muy, muy alto. Y en 60 años y más es donde marca José Antonio Kast, con mucha fuerza. Eso es el resultado de nuestra encuesta, entonces, de la Cosa Nostra, con la asesoría incorporada para los comandos que tendrán que profesionalizar sus campañas. Igual pueden mandar, qué sé yo, algún aporte, alguna cosa, Pueden una meterse a la página y botellita, hacer un aporte. un aporte, no cuesta nada. Voy a desmutear a todos los presentes para los que están acá en el Zoom, puedan brindarle un aplauso, si quieren los que están en YouTube también, aunque no los vamos a escuchar, pero para el caso lo vimos, están todos desmuteados, para que le brindemos un aplauso a Alberto. ¡Grande, Mayor! ¡Buena! ¡Grande, grande! ¡Muy buena! ¡Grande, jugadores! ¡Grande, Mayor! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Vamos, Darío! Buen trabajo, bueno, a todo el equipo que hizo el trabajo de campo, Alberto en la interpretación. Nos quedan 4 o 5 minutitos. Yo quisiera ver si Mirko o el propio Alberto hacen algún comentario. Lo que a mí no deja de sorprenderme, lo único que diré, primero es que me parece interesante que estos resultados, estoy pensando especialmente en el tema del ascenso de Kast, no sé si sentirme aliviado o todo lo contrario, de saber que esta encuesta tiene el rigor metodológico, que hay una historia de trabajo con las personas que hacen el trabajo de campo, que nosotros sabemos que no tiene ningún interés que no sea el financiamiento de la comunidad de la Cosa Nostra, las personas que aportan para que salgan los resultados, porque efectivamente aparece como un fenómeno muy disruptivo, y yo creo que eso, en términos electorales, la última elección presidencial fue hace 4 años, yo creo que nunca lo habíamos visto, de hecho, nunca lo habíamos visto, esta cosa de verdad de ascensos de 10, 20 puntos en 1 o 2 o 3 meses. Y eso, no sé si es un fenómeno de todavía este tiempo muy movido, post-estallido social, todavía son ecos del estallido, o llegó para quedarse y ahora sí, efectivamente, alguien que no es conocido puede en un año ser elegido presidente de la República o viceversa. Yo creo que hay... Sí, Dale. No, Mirko, dale. No, la pregunta que todo este tiempo me ha rondado tiene que ver con el seminario penúltimo que hicimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Con Axel Callí, ¿no? Donde había una cierta ley que hasta el minuto se venía verificando desde el 90 en adelante respecto a que los ganadores de las primarias, bueno, las primarias existen desde el 2013, pero los ganadores de las primarias han sido siempre los que llegan a la segunda vuelta y además el que saca más votos en la primaria termina siendo siempre el presidente de Chile, ¿no? El ascenso de Kast rompe un poco esta lógica, ¿no? De alguna manera. Claro, un elemento disruptivo de esa suerte de constante, ¿no? Que no es una ley porque si no se cumpliría siempre, pero efectivamente de que te habla que estamos en un escenario distinto. Pues está aquí un escenario donde las reglas de la política institucional y de su rito por excelencia, que son las elecciones, también han sentido la magnitud del terremoto. Sí, yo diría que tiene que ver con
con la estructura del orden político se vio modificada después del estallido, a tal punto que hay cambio constitucional, a tal punto que hay una serie de transformaciones muy concretas, muy explícitas. Y en medio de esa transformación, esto redunda en una pérdida de estabilidad. O sea, en general los fenómenos gozan de poca estabilidad y los fenómenos tienden a ser nuevos y por tanto también eso es muy inestable. Los fenómenos nuevos son o sea, cuando uno dice, el gran fenómeno del personaje que no sé, que está creciendo, que está apareciendo, por eso existe el famoso dicho de los 5 minutos de fama, porque puede ocurrir con mucha frecuencia que haya una persona que explote en un momento determinado, sea un gran éxito y después no pueda consolidar esa posición. La sociedad en ese sentido es veleidosa y las estructuras son pesadas y las cosas nuevas entonces llegan y si no negocian bien con las estructuras pasadas o si negocian con las estructuras pasadas y resulta que no había que negociar con las estructuras pasadas y había que construir lo nuevo, entonces la vida es muy incierta y las apuestas son complejas, pero yo creo que efectivamente estamos en un escenario que es más bien inusual y que va a tender a estabilizarse en la medida en que el mismo orden que se está empezando a construir vaya eligiendo qué estructuras del pasado va a seguir usando y qué cosas nuevas va a instalar, y a partir de eso se va a ir configurando un orden. Pero hoy día es el tiempo para las innovaciones, para toda la gente que quiere hacer proyectos políticos y salir con la próxima locura. Ahí este es el momento de los profetas, digámoslo así. Este es el momento en que en los antiguos pueblos llegaba alguien y juraba y rejuraba que era el verdadero profeta y ya aumentando la apuesta que era el Hijo de Dios. ¿Por qué no? Queremos agradecer a las 2.000 personas que han estado en vivo acompañándonos aquí en YouTube Live, también a los 300 y tantos que estuvieron acá en el Zoom. Vamos a cerrar la transmisión. Nos encontramos más rato, el Mentiras Verdaderas, a 10 de la noche, así que tenemos una especie de jornada larga y seguramente algo de esto ya en clave Mentiras Verdaderas, en clave Padrino Wars y la cosa nuestra, vamos a estar comentando. Así que les quiero agradecer a todos los que han estado acá, este ejercicio intelectual, a tomarlo como lo que es, un ejercicio intelectual, un ejercicio que entrega insumos para el debate y por supuesto las militancias políticas y todas las cosas también, pero hay un momento en que nos paramos y tratamos de ver la realidad como es, más allá de como uno quiere que sea. Así que gracias Alberto, gracias Mirko, gracias a todos los que estuvieron ahí y cuando quiera Cristian Oteiza nos saca del aire nomás para terminar esta buena jornada en la quinta encuesta de la Cosa Nostra.